¡Au! ¡Au! Bienvenido, buenas noches, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa aquí a esta hora de la noche, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. Hay que ver, que siempre repito lo mismo en cada programa y siempre me sale bien. Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora y es verdad que esta noche no vamos a perder ni un segundo porque miren ustedes, y cuando digo no vamos a perder un segundo es que no lo vamos a perder porque vamos a empezar a calentar el ambiente sí o sí desde el minuto cero de este programa. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya tenemos prácticamente en breve espacio de tiempo el cambio de hora. El cambio de hora que nos viene sumando ahí. Europa dice que quieren, están en un pleito ahí, que sí, que no. Y nosotros los canarios, ¡ay! Que desde las 6 de la tarde, desde las 5:30 o 6 de la tarde, cada vez que cambia la hora, con el pijama puesto, en Valsequillo desde las 6 de la tarde con el pijama puesto. No se puede. Miren, hablando de Valsequillo, quiero que vean algo porque, como les digo, vamos a intentar de que nos llamen estas personas, a ver si nos llaman luego en el turno de llamada para que nos llamen los vecinos de Valsequillo. Ponemos la foto, Lourdes. Bueno, ahí tenemos esa persona que ven ustedes a la izquierda, con la mascarilla azul, es el alcalde de Valsequillo. En la izquierda de sus pantallas, del plasma, yo creo que todavía usted en Valsequillo se usa el televisor de culo botella, el grande para atrás todavía. Así se compran un plasma, coño. Bueno, pues sepan ustedes que ese señor que tienen ustedes a la izquierda de sus pantallas es el alcalde de Valsequillo. Sí, en serio. Trabaja en Pasión de Gavilanes. Y el que ven ustedes a la derecha, pues es el concejal de deporte, el concejal de urbanismo, es concejal de, bueno, es el tesorero, es el concejal de Hacienda, es el, bueno, lo es todo. Ponemos la otra foto, Lourdes. Ahí están firmando el acuerdo que parece ser que ya por fin le quieren pagar a los proveedores de Valsequillo porque llevan, no sé si 4 o 5 años que no cobran los proveedores de Valsequillo. Y ahí lo tienen, el que tenemos de frente, como digo, el de la mascarilla azul, que dentro de poco ya se quitará la mascarilla. En el mes de junio parece que nos quitan la mascarilla en exteriores. En interiores. Bueno, pues ese es el alcalde de Valsequillo. Y el que tienen a la derecha de ustedes es, como les digo, el concejal de un montón de cosas, ¿no? Y parece ser que ahí están reunidos y están mirando los proveedores a los que les tienen que pagar. Y bueno, un poco mirando la fotografía, da la sensación de que, miren, yo me atrevería a cantar una canción y la canción sería, dame la mano, primo, que viene mi novia a verme, dame la mano, primo, que no sé qué vestido ponerme, ay, primo. Bueno, pues ahí lo tienen, y si no, miren, Lourdes, vente para acá, hay otra canción que se llama... que dice así, primo Juan y primo Paco, págale a los proveedores, ahora que se llevan bien, ellos tienen que comer. Miren, bienvenidos, de verdad, buenas noches, gracias por estar ahí, son ustedes formidables. Esta noche nos acompaña en la mesa, en esta mesa, para intentar de llevarles a todos ustedes un poco más de información, porque con todo lo que nos está cayendo encima, la guerra de Ucrania, la subida de los carburantes, la botella de aceite que estamos teniendo a 3 euros, el Mercadona se ha ido haciendo con la producción de aceite, y bueno, con todo lo que nos está cayendo da la sensación de que somos más pobres que antes de que nos cayera esta pandemia, ¿no? Nos acompaña esta noche Ancor Jorge Horta, economista. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Somos más pobres ahora los canarios? Hablamos de Canarias. ¿Somos más pobres ahora los canarios, Ancor? Los canarios llevan mucho tiempo siendo más pobres, ¿no? Pero mucho tiempo. Yo creo que el diferencial de renta entre Canarias y España pues, se ha ido incrementando, desde los años 90 por lo menos.
cuando antes los que tienen la edad suficiente para acordarse de los puertos francos, antes la renta de Canarias era superior a la media española, ahora ya cada vez es inferior. ¿Y en qué nos repercute a nosotros, en este caso, la guerra de Ucrania, Rusia, Ucrania? ¿En qué? Bueno, todos sabemos que la guerra de Rusia-Ucrania, creo que es uno de los mayores eventos que ha pasado en el siglo XXI. Está haciendo una reordenación total de la geopolítica mundial, sobre todo después de la pandemia, y eso tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con el rediseño de las cadenas de producción y de las cadenas de aprovisionamiento, de muchísimas cosas, ¿no? Pero evidentemente lo que más repercute al ciudadano corriente es en el coste de la cesta de la compra y en el coste de los carburantes. Tú y yo nos acordamos de los años 70, cuando había la inflación y cuando no había crecimiento. Pues un poco ese mundo está volviendo, ¿no? Hemos pasado muchas décadas en las que la inflación nunca ha sido un problema, pero la inflación está en máximos y en niveles que no hemos visto desde los años 70. Y entonces todo eso repercute evidentemente en la cesta de la compra, sobre todo en productos básicos como el gofio, el pan, el aceite de girasol. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los grandes exportadores de trigo y de aceite de girasol, ¿no? Pero realmente donde va a estar el problema, más que en Europa, que Europa y el mundo occidental es exportador neto de grano, es en todos los países del norte de África, de Oriente Medio y algunos países del tercer mundo, donde el incremento de los precios de los alimentos puede generar revoluciones como en el año 2011 con la primavera árabe. ¿Te acuerdas de la revolución en Túnez y todo ese tipo de historias, ¿no? El precio de los carburantes también está aquí para quedarse. No te estoy diciendo que no baje, pero que evidentemente tener un petróleo a 20 o 30 euros no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Y eso tiene que ver con la dinámica o la falta de inversión que tiene este sector. Es decir, y tanto este sector como el sector de los metales, ¿no? Que también es muy importante por el tema de las renovables, pero hemos pasado 10 años sin invertir en nueva capacidad de explotación de hidrocarburos, especialmente por lo que se llaman las ESG, ¿no? Environmental Social Governance, todo el tema de verde, todo el tema de los renovables, y eso lo que hace es que no hay capacidad. Es decir, si no se invierte en pozos, en nuevos pozos, los pozos antiguos se agotan, y si no los reemplazas con nuevos pozos, pues la producción cae, que es lo que está pasando. Y pasa también en el sector de las materias primas. Una mina no se hace de hoy para mañana. Poner en explotación una mina es un proceso que tarda por lo menos 10 años. Y no se han puesto minas en explotación desde hace mucho tiempo, también por todo el tema yo le llamo el dogmatismo verde, el dogmatismo del buenismo, que realmente se está probando ahora mismo que es totalmente contraproducente, ¿no? Evidentemente yo soy el primero que abogo por la conservación ecológica, por mantener los ecosistemas. Tú me conoces y sabes perfectamente que me encanta ir a hacer senderismo y todas esas cosas, y de hecho, por ejemplo, el año pasado participé en la elaboración de la memoria económica de la nueva ley de biodiversidad de Canarias, que ahí pusimos muchas cosas, hicimos algunas propuestas, pero eso no quita de que tengamos que ser realistas también. Y hoy en día eliminar los combustibles fósiles sin tener una alternativa real, porque las renovables todavía no son una alternativa real, entre otras cosas porque necesita lo que se llama un base load, es decir, necesitas una capacidad de generación eléctrica independientemente de los altibajos de las energías renovables. Eso hace que, evidentemente, las políticas orientadas a
dejar los combustibles fósiles eran demasiado optimistas en cuanto al tiempo. Es decir, los combustibles fósiles van a estar con nosotros durante mucho más tiempo del que se pensaba actualmente. Y en el fondo, lo que digo, a alguna gente esto le puede parecer una contradicción, cómo defiendes el medio ambiente y cómo dices que vamos a tener que estar con los combustibles fósiles. Pues es una cuestión básicamente de tecnología y de coste. Porque yo se lo he explicado a mucha gente, el problema no son los combustibles fósiles, el problema es que los combustibles fósiles emiten CO2. Entonces, si tú eres capaz de capturar ese CO2 y utilizarlo para otras cosas, pues no tienes que tener esa cruzada contra los combustibles fósiles. Si lo dedicas, por ejemplo, pues capturas el CO2 de la central de Ginama y lo utilizas para cultivar algas, por ejemplo, que son tanto para alimento como materia prima industrial, pues has transformado lo que contamina el medio ambiente en algo positivo, que te puede ayudar incluso a la soberanía alimentaria, todo este tipo de cosas que la gente habla y que la gente aboga por ella, ¿no? Ancor, el canario está asustado. Todos sabemos que pertenecemos a Europa, ¿no? Que tenemos ese contacto con Europa, pero el canario en la calle está asustado por todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo por el incremento del coste de la luz. Nos están llenando la isla de molinos, de aerogeneradores, ¿sí? Aerogeneradores y tal. Pero sin embargo seguimos pagando estamos pagando el recibo de la luz más caro que pueda haber. O sea. Claro, pero es que ya si nos metemos ahí, esto da... Es decir, a ver cómo lo explico. En Canarias, cuando algo se implementa, ya está obsoleto en el resto del mundo. ¿Vale? Y lo podemos ver incluso con el tema de Chira-Soria. O sea, el planteamiento ya está obsoleto. Es un planteamiento a lo mejor de hace 20, 30 años. Ya está obsoleto. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que manda o la alternativa que se está buscando es el hidrógeno, ¿no? Vale. Cuando yo digo que en Canarias está obsoleta hasta las ideas, no es una cosa que me esté inventando, ¿no? La tecnología que se usa en Canarias es tecnología básica, que ya está obsoleta en el resto del mundo. Y eso hace que las cosas sean más caras. Y como damos monopolio a Red Eléctrica, antes a Unelco, un monopolio cuando no tiene que competir, ¿vale? No tiene ningún incentivo a modernizar las instalaciones, sino a alargar la vida útil de la maquinaria o de las instalaciones que ya tiene lo máximo posible. ¿Por qué? Porque todo lo que le genere es cash flow, todo lo que le genere es flujo de caja, todo lo que le genera es beneficio. Cuando tú tienes algo amortizado y lo sigues usando, pues todo lo que te genera es beneficio, ¿no? Y ese beneficio lo puedes utilizar en otros mercados, para expandirte en Sudamérica, que por ejemplo es lo que ha hecho Endesa o ese tipo de historias, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, somos islas, no estamos conectados a un sistema, a una red eléctrica continental, como puede ser en el caso de Europa. Ni tampoco tenemos conexión con Marruecos. Eso hace que digamos que los sistemas sean independientes, ¿vale? Y entonces, como te he dicho antes, los sistemas necesitas dos componentes. Necesitas un componente base, que es la que te da la estabilidad, ¿vale? Y después lo complementas con otros elementos. ¿Cuál es el componente base? El componente base normalmente es la energía nuclear, las centrales térmicas, el gas natural, ¿vale? Y lo que es complementario es la energía solar y la energía eólica. No estoy quitando que no hayan posibilidades de energía eólica y energía solar. De hecho, la energía eólica en Canarias es muy rentable, porque la energía eólica, la producción de energía es una función cúbica. Es decir, la energía es el cubo de la velocidad, para simplificarlo. Sí. La energía que produce un molino es la velocidad del viento al cubo elevado a 3, ¿vale? Entonces, un 10% más de viento significa un 30% más de electricidad.
Y eso hace que, como nosotros tenemos los alisios y tenemos vientos constantes, en Canarias esa energía sea muy rentable. De hecho, no necesita subvención, pero la tiene. ¿Y por qué la tiene? Porque los dueños de los molinos generalmente son gente de fuera. Hemos pasado de un modelo de desarrollo basado en vender solares para hacer hoteles a un modelo de desarrollo basado en vender solares para poner molinos o para poner placas solares. El modelo es el mismo y al final lo que estamos haciendo es alquilando o vendiendo nuestra tierra y siendo nosotros el consumidor que va a pagar eso. Porque evidentemente el que pone un molino los molinos no se pagan solos, se pagan con la factura de la luz. Y tanto el mix energético, que no haya gas en Canarias, que tampoco hay energía nuclear en Canarias, que yo no estoy abogando por eso, ¿vale? Pero técnicamente es así, ¿vale? Hace que la generación eléctrica en Canarias sea muy, muy cara. Entre otras cosas, porque también tienes tecnologías obsoletas. Y tienes tecnologías obsoletas porque al no haber, como dije antes, competencia, pues el incentivo de UNELCO y de otras empresas es alargar la vida útil todo lo que puedan y hacer las menos inversiones posibles. ¿Por qué? Porque ya tienes el mercado y te tienen que comprar a ti sí o sí, ¿vale? Y bueno, así casi con todo en Canarias. Nos están llenando la isla de molinos, de aerogeneradores. En Arinaga se están montando ahora mismo, creo que son como unos 20 en la montaña de Arinaga. Podemos ver las estructuras de esos monumentales, ese efecto óptico, ¿sabes? Y por eso digo que la mitad de los molinos están parados. La mitad de los molinos, claro. Muchos de ellos. Y lo que acabas de decir quiere decir que pertenecen a empresas privadas en este caso, ¿no? Sí, a Banco Madrid, a ACS, a las empresas españolas. O sea que tenemos energía con esos molinos, tanto en Juan Grande como en Arinaga, o donde quiera que lo monte, porque tenemos el eolo funciona bastante bien, pero... Seguimos, voy a ir a donde tú quieres ir. Seguimos, o sea, uno de los problemas que me he encontrado yo aquí en Canarias cuando he querido hacer negocios o he querido asesorar a empresas canarias, es que inconscientemente seguimos replicando modelos económicos coloniales. Es decir, modelos de bajo valor añadido en el que nosotros nos quedamos no con las funciones críticas de la cadena de valor, sino con las marginales, y dependemos siempre de fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y eso me ha pasado, no voy a dar nombres, pero con muchas empresas aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la percepción de la realidad del canario yo creo que está distorsionada con respecto a otra gente de fuera, ¿no? Es como si viviésemos en una burbuja, en una realidad paralela, y entonces interpretamos lo que ocurre en base a nuestro sistema de creencias y a nuestros valores. Y yo creo que es ahí donde estamos equivocados y donde tenemos que revisar cuáles son nuestros sistemas de creencias y cuáles son nuestros valores. Porque es como que filtramos la realidad por ahí y después distorsionamos esa realidad para justificarla muchas veces y después actuamos. Pero la actuación al final lo único que hace es alimentar ese círculo vicioso en el que estamos metidos desde hace muchísimos años. Y si habláramos a nivel del gobierno canario en este caso, digamos que los consejeros de Economía saben lo que están haciendo. Yo no voy a hablar del consejero de Economía porque no lo conozco, ¿vale? Pero, es un tema, yo creo que si vamos al fondo de la cuestión, es un tema político, ¿vale? Llevamos décadas y décadas hablando de que hay que diversificar la economía canaria, pero nunca se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no interesa. ¿Y por qué no interesa? Te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que podemos aplicar a los cárteles de la droga, por ejemplo en México, o incluso a la Rusia de Putin, ¿vale? ¿Cuáles son los negocios de los cárteles de droga, aparte de la droga? Pues mira, tienes la venta de aguacates en México, por ejemplo. El sector del aguacate está controlado por los cárteles de la droga.
hoteles, casinos, restaurantes. O sea, cosas sencillitas, cosas que sean sencillas de gestionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son incapaces de gestionar algo más complicado. ¿Vale? Y entonces tenemos a una gente que son bastante brutas, que gestiona esas cosas sencillas y está cómoda porque tiene el poder, pero que no sabe gestionar cosas más complicadas. Y si fuese a gestionar cosas más complicadas, necesita de técnicos. Y entonces, a medio y largo plazo, lo que ocurre es que los técnicos son los que tienen el poder y los cleptócratas son los que lo pierden. Porque las actividades más complicadas son actividades que generan mayor valor añadido, mayor rendimiento, mayor crecimiento. Es un poco lo que pasa con la Rusia de Putin. La Rusia de Putin no es la Unión Soviética de hace 40 años. La Unión Soviética de hace 40 años tenía ingenieros, tenía investigación y desarrollo en el área militar muy avanzada, eran famosos por los matemáticos y los ajedrecistas y todo ese tipo de historias. La Rusia actual no tiene nada de eso. ¿Por qué? Porque la Rusia actual básicamente es una gasolinera. Tienen gas y petróleo y el control del gas y el petróleo es lo que les da a la élite política el poder. Si esa élite política permitiese que la economía rusa se diversificase en otros sectores, necesitaría tecnócratas en lugar de cleptócratas. Cleptócrata es el que roba, ¿no? Sí. Tecnócrata es el técnico. Y a medio y largo plazo el poder pasaría del círculo de Putin a los cleptócratas, a los tecnócratas, ¿no? Un poco fue también lo que pasó aquí durante la dictadura de Franco, cuando metieron a los tecnócratas del Opus Dei, que hubo todo. Bueno. Entonces, esa es una de las razones por las que la economía no se diversifica. Es decir, el problema con la economía o con los economistas es que en los años 70 se dividió lo que era el estudio de la economía y el estudio de las ciencias políticas. Y así como la economía lo que mira es el bien común, cómo gestionar el bien común o cómo incrementar el Producto Interior Bruto, cómo incrementar la renta, cómo disminuir la desigualdad, todo ese tipo de historias. En realidad, el sistema político lo que mira es cómo voy a ser reelegido en las próximas elecciones y cómo voy a concentrar el poder para asegurarme que los que me apoyan me sigan apoyando. Y muchas veces los objetivos de uno y otro, o mejor dicho, la mayor parte de las veces los objetivos de uno y otro, de economistas y de políticos, no son los mismos. Y desgraciadamente la política triunfa sobre la economía y sobre los datos. Es decir, el que manda, a no ser de que tenga una mentalidad realmente de estadista, y a no ser de que el poder en una sociedad esté ampliamente distribuido, lo que va a intentar hacer es, a través de la corrupción, mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 euros de impuestos que reclamo, porque realmente el poder es la gestión del dinero público, no es otra cosa, y eso es los impuestos y la deuda básicamente. Si yo tengo 100 y lo tengo que repartir para mantenerme en el poder entre 50, le voy a dar a cada uno 2. Y eso puede que sea un incentivo o más bien no es un incentivo. Pero si yo tengo 100 y solamente necesito de 10 personas, porque el poder en esa sociedad está muy concentrado, para salir reelegido, ¿vale? Yo voy a darle a cada uno 10, que es un incentivo mayor que tener 2 y mantenerme en el poder. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en La Gomera con Casimiro Curbelo. ¿Cómo funciona La Gomera? La Gomera funciona de la siguiente forma. El gomero primero es de su familia, luego de su pueblo y luego de su isla. Entonces, hay familias más grandes y familias más chicas. Si yo consigo que las familias más grandes me apoyen, puedo recompensar a las familias más grandes sacrificando a las familias más chicas. Esa básicamente es la clave por la que Casimiro Curbelo lleva 30 años o 40 años, no sé ni cuánto lleva ahí,
gobernando en La Gomera. Y eso lo podemos traspasar a muchas de las islas, porque realmente cuanto más pequeña es la isla, mayor es el caciquismo. ¿Por qué? Porque mayor es el peso del sector público, menor el dinamismo económico y más concentrado está el poder. ¿Sobrevive una familia canaria con 2 hijos con 420 euros, Ancor? Pues parece que sí, parece que están cómodos. Yo siempre digo, uno de los problemas que tenemos los canarios es que nos creemos víctimas y no reconocemos que somos cómplices. ¿Estamos jodidos? Sí, estamos jodidos. ¿Hacemos algo para cambiarlo? No. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Qué tendría que hacer una familia en ese caso, Ancor? Yo siempre le digo a la gente que antes de cambiar el mundo, uno tiene que cambiarse a sí mismo. Y una vez que te has cambiado a ti mismo, tienes que ver dentro de tu área de competencia qué puedes hacer para cambiar las cosas. No para cambiar las cosas a nivel grande, sino para cambiar las cosas en tu familia, en tu barrio, en tu pueblo, en tu isla. Y si hay mucha gente que está haciendo eso, de forma natural surgen los procesos para cambiar las cosas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que mirar es cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestros valores. Y si esas creencias y valores, que son el resultado de 500 años de colonización, entre otras cosas, y de un lavado de cerebro importante, si esos valores y si esa percepción de la realidad que tenemos es correcta y nos beneficia a nosotros, o es incorrecta y nos perjudica, ¿no? Ancor, todos hemos visto lo que ha ido pasando durante todo este tiempo. Ya llevamos un mes con esa trágica masacre que está sucediendo ahí en Ucrania. Pero sí es verdad que hemos visto la respuesta de las diferentes naciones en este caso, ¿no? España, por ejemplo, España, que es una grande y libre, eso lo sabemos todos, y bueno, y corrupta, ¿no? Todos hemos visto, ¿no?, que parece ser que saltó la liebre con esto del tema de Rusia y haciéndole frente a esto de Ucrania, y se incrementa el gasto de defensa. Uh-huh. Se incrementa el gasto de defensa en España. Yo creo que Sin embargo, no se incrementa en salud, no se incrementa en hacer viviendas para la sociedad, o sea, se incrementa en defensa. Vale, yo creo que llevamos un tiempo en el que hemos estado muy cómodos. Hemos estado muy cómodos. Hemos estado muy cómodos y entonces nos ponemos, con todo el respeto, a discutir tonterías. Nos ponemos a discutir, yo qué sé, si las niñas tienen pilila o no tienen pilila y ese tipo de historias, que es lo que yo llamo la cultura posmoderna, que tiene valores muy positivos, el no dejar a nadie atrás, la solidaridad, la conciencia ecológica, pero que ha sido tremendamente tóxico en la forma en la que se ha interpretado muchos de esos valores, ¿no? El tema está que la invasión de Putin a Ucrania nos devuelve la realidad, ¿vale? Y la realidad es que entre lo masculino y lo femenino hay un equilibrio, que hay gente y sociedades con bajos niveles de conciencia que te pueden atacar y que es necesario, como decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Es necesario el equilibrio de fuerzas. Y lo hemos visto no solamente con la invasión de Ucrania de Putin, lo hemos visto con la actitud de China desde la pandemia también, ¿vale? Entonces esto ha sido un despertar, ¿vale? Y es decir, es la realidad. La realidad es que hay otros países que te pueden atacar, ¿vale? Por intereses, por dinámicas políticas internas de esos países, por muchas razones. Y Europa ha estado cómodamente esperando que Estados Unidos me proteja, ¿vale? Y Estados Unidos, desde la administración Trump, de Donald Trump, le dijo a Europa, tienes que incrementar el gasto de defensa. Y le dijo a Alemania, no puedes depender de Rusia para el gas. Y tenía razón, y tenía toda la razón, ¿vale? Entonces, Alemania ha incrementado el PIB un 2%, ¿vale?
o un 3% me parece ahora, no recuerdo muy bien, un 2 o un 3%. Finlandia, Suecia. Muchos países han incrementado el gasto de defensa. ¿Por qué? Porque vemos que es una necesidad. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, el peligro es que desapareces como sociedad, con todos los defectos que tiene la sociedad actual occidental y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo mejor que una dictadura. Entonces, evidentemente, yo no me opongo a que se incremente el gasto militar, y yo creo que el problema no está en incrementar el gasto militar, sino vuelvo a la base, el problema está en el modelo de desarrollo de Canarias y de España. Es decir, y viene a lo que expliqué antes, de cómo proteger los intereses de una minoría, de una minoría que está en el poder, que puede ser muy sofisticado, más bien no, porque aquí los que mandan en España son los señores del ladrillo, y para poner ladrillo no hay que hacer un máster, ¿vale? Y eso que hace que el modelo de productivo de España y de Canarias aún más sea un modelo productivo basado en actividades de poco valor añadido. Y si tú tienes actividades de poco valor añadido y de repente los costes por el petróleo o por las materias primas te suben, te hacen un estropicio, ¿vale? Desde el año 2008, cuando hubo la crisis inmobiliaria del 2008, debería haber habido un cambio del modelo de desarrollo, pero no lo hubo ni en España ni en Canarias. ¿Por qué? Porque no interesaba políticamente. Y ahora estamos pagando las consecuencias de todo eso. ¿El mercado financiero se desbarata? El mercado financiero se desbarata. Con todo esto con todo lo que nos está leyendo. A ver, el mercado financiero, para hacerle frente a la pandemia, se incrementó muchísimo el gasto, ¿vale? Y así como el incremento del gasto a partir del año 2008, con la gran crisis financiera que hubo, fue básicamente lo que dicen los ingleses, quantitative easing, o no sé cómo se dice en español, pero lo de incrementar la deuda y todo ese tipo de historias. Ese modelo funcionaba en base a que el gobierno emitía deuda que era comprada por el Banco Central Europeo, en caso de Europa, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, pero ese dinero no iba a la calle, sino se quedaba como apunte contable en el balance del Banco Central. Básicamente el quantitative easing es un swap entre bonos y depósitos bancarios, que incrementa el dinero y baja los tipos de interés, pero que no incrementa el dinero en la calle, ¿vale? En cambio, con las políticas contra la pandemia, lo que se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, se le mandaba un cheque a la gente. Entonces, ese incremento de la deuda sí llegó a la calle y se tradujo en un incremento importante del consumo. Pero en un momento en el que la producción tenía un montón de problemas, tanto logísticas como de mano de obra. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada en la casa. Y eso produjo un desequilibrio, ¿vale? Y eso ha producido, un año y pico después, pues un repunte importantísimo de la inflación. Porque, como decía Milton Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Así que mientras el incremento del gasto y el incremento de la deuda durante la fase de quantitative easing, después de la crisis financiera del 2008, no llegó a la calle ese dinero y no creó inflación, con la pandemia sí ha pasado eso, ¿no? Y ahora mismo tenemos una inflación enorme, tenemos el precio de las materias primas disparadas, tanto por ese incremento en la cantidad de dinero, como con lo que te expliqué antes, de que la oferta no es excesivamente elástica, porque tarda 10 años en poner en funcionamiento una mina, y ¿cómo se llama esto? La inversión en nuevos pozos de petróleo
tal y como estaba castigando la legislación al sector petrolero, no se hizo. Y si todo eso le unes ahora la guerra ruso-ucraniana y las sanciones, pues tienes la tormenta perfecta, ¿no? Entonces tenemos ahora un momento en el que la actividad económica está desacelerándose después de la recuperación del año pasado, y tenemos una inflación que está en máximo y que puede que se desacelere un poquito, pero va a seguir pero yo creo particularmente que va a seguir en niveles muy elevados. Están todos muchísimas empresas marchándose de Rusia, muchísimas empresas internacionales, y el rublo parece que está de capa caída, ¿no? Bueno, estamos tratando contra una potencia nuclear. Entonces, la prioridad es evitar un enfrentamiento nuclear en que nadie gana, básicamente, ¿no? ¿Y cuál es el lado débil de Rusia? Su economía. Primero, porque está muy concentrada en el tema del gas y el petróleo, porque es lo que sostiene políticamente esa dictadura, ¿vale? Y segundo, porque aunque Rusia es un país enorme, ¿vale?, y tiene armas nucleares, la economía no es mayor que la de España, está entre España e Italia, o sea que no tiene. Sin embargo, el rublo no está a la altura del el rublo ha caído muchísimo, y va a seguir cayendo, porque no hay forma de que el Banco Central ruso lo defienda, aunque lo esté intentando. Pero esto lo hemos visto muchísimas veces en los mercados emergentes. La capacidad de un banco central para sostener su moneda está limitada en el tiempo en base a sus reservas, y las reservas del Banco Central ruso, muchas han sido congeladas como castigo a la invasión de Ucrania, ¿no? ¿Por qué sigue el rublo? ¿Por qué no se cae más el rublo de momento? Pues porque de momento se le sigue comprando gas y petróleo a Rusia, sobre todo por parte de Alemania, ¿no? Entonces eso significa que siguen teniendo acceso a dólares, ¿vale? Y como el gobierno obliga, después de las sanciones occidentales a Rusia, a convertir por lo menos el 80% de las ventas de petróleo a rublos, eso significa que hay demanda de rublos hay una cierta demanda obligada de rublos que de momento está medio sosteniendo al rublo, pero ha perdido como el 50%. ¿Es más barato el barril de petróleo ruso que el americano, en este caso, o el venezolano? A ver, el petróleo no hay un petróleo, hay muchos petróleos. Hay diferentes grados, hay diferentes... entonces, cada tipo de petróleo tiene, como cada tipo de petróleo es distinto, cada tipo de petróleo tiene un precio. Pero lo que sí ha pasado es que con todo esto de las sanciones, el petróleo ruso está cotizando a 20-30 euros por debajo del petróleo Brent, que era a descuentos máximos, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay muchas formas todavía de apretarle las tuercas a Rusia, ¿no? Le puedes poner un impuesto al petróleo y al gas ruso, o puedes crear sistemas de cuotas y de precios máximos, como se ha utilizado contra Irán o contra Venezuela, por ejemplo, por parte de Chevron y los americanos, ¿no? ¿Eso qué haría? Eso haría que el petróleo obligaría, por ejemplo, al gas y al petróleo a venderlos a precios muy baratos, estoy hablando de 6-10 euros el barril, que es básicamente el coste marginal o lo que se le llama el break-even. Bueno, son dos cosas diferentes, pero bueno. ¿Y por qué puedes hacer esto? Porque a pesar de la bravuconería de Putin y la debilidad o la cobardía de los alemanes, el gas lo tiene que transportar a través de un gasoducto, y un gasoducto va de A a B, ¿vale? Y si tú lo quieres vender fuera del gasoducto, pues o vas a tener que construir centrales de gas natural licuado, o vas a tener que construir un gasoducto a otro país, y construir un gasoducto a otro país son 10 años por lo menos,
¿vale? Con lo cual el poder no lo tiene solamente el vendedor, sino también lo tiene el comprador, ¿vale? Es decir, o me lo vendes al coste marginal o te lo comes tú. Sería una de las propuestas. Y eso podría hacer que el precio del barril bajase bastante, ¿vale? Sin financiar los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. ¿Y tenemos reservas en Canarias? ¿Tenemos reservas de petróleo? ¿Podríamos tener esa? No se sabe, no se sabe lo que se hizo en su día. La prospección de Repsol fue solamente un pozo y encontraron indicios, pero no dijeron que no era viable económicamente, ¿no? Hay más prospección que se está haciendo ahora mismo entre Canarias y Marruecos, ¿no? En las aguas marroquíes, y es posible que encuentren. De hecho, petróleo de esquisto, que es lo que se utiliza en el fracking, sí, Marruecos tiene muchísimo. Lo cual quiere decir que tenemos que seguir pendientes del petróleo que compramos de fuera, ¿no? Que viene de fuera. Sí, pero te vuelvo a repetir, el problema del petróleo que compramos de fuera es que no lo aprovechamos como se debería aprovechar. Si lo quemamos para desalar el agua, por ejemplo, para producir energía eléctrica, produce CO2 que contamina y que tienes que pagar los derechos de contaminación, pero no estás utilizando ese CO2, por ejemplo, para fomentar la soberanía alimentaria a través del cultivo de algas, por ejemplo, porque hay tecnologías que te permiten capturar ese CO2 y ese CO2 que para nosotros es tóxico, para las plantas es alimento y para las algas es alimento. Oye, Ancor, por ejemplo, ha sido una de las ideas que le pasamos al consejero de Economía, de transición ecológica y demás hierbas, ¿no? Sí, sí. Hablando de dinero, creo que también veías en la noticia en estos días que no sabemos dónde está el dinero, ¿no? Hablando de dinero, no sabemos dónde está. Moría Luis Roldán, el que fuera director de la Guardia Civil, en paz descanse, pero no sabemos dónde están los 2.200 millones de pesetas que en aquellos momentos... Se lo pregunten a los directivos del PSOE de aquella época, ¿no? Roldán, ¿no? Era del Partido Socialista. Aquí roban todo. Oye, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando con Ancor, así que venimos enseguida. ¡Au! ¡A la vuelta!